Bienvenidos a Pino Suárez 2, domicilio del diálogo. Desde esta galería de presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenemos el gran honor de recibir a una funcionaria muy importante de la Secretaría de Gobernación, que tiene que ver con la implementación de los juicios orales, del nuevo sistema de justicia penal en nuestro país, un tema crucial, fundamental para el buen ejercicio de la justicia y sobre todo que esperanza mucho a los mexicanos respecto a abatir índices de impunidad, a determinar nuevas condiciones en el sistema de justicia de nuestro país. Es un reclamo popular, insistente y poderoso. María de los Ángeles Fromo, bienvenida a la Suprema Corte de Justicia, al canal de la Corte. Muchísimas gracias. Gracias por permitirme este espacio, estar con ustedes, estar con tu auditorio y en este espléndido canal que seguramente muchos éxitos ha tenido y seguirá teniendo. Eres muy amable, María de los Ángeles. Y bueno, el nombre es kilométrico, pero sí, hay que decirlo completo. Eres titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, que depende directamente de la Secretaría de Gobernación. Tienes un gran reto enfrente, fuiste designada para esta responsabilidad por el presidente Enrique Peña Nieto, obviamente en coordinación con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Y bueno, eres abogada, eres egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Derecho por la Complutense de Madrid, una trayectoria pública importante. Estuviste como fiscal especial para delitos electorales en la PGR, todos recordamos esa etapa. Y María de los Ángeles, sin duda un gran reto enfrente. Vamos en cuenta regresiva para la implementación de esta reforma al sistema de justicia, que algunos han llamado reforma de juicios orales. Hay mucha discusión sobre el tema, si es correcto o no. Sin embargo, para aterrizarlo a los ciudadanos, hay que decirles que se trabaja a marchas forzadas y contrarreloj para implementar nuevas condiciones en los sistemas de justicia penal en todos los estados del país, y que esto representará un nuevo esquema, una nueva plataforma, un cambio de piso totalmente, de cultura, de infraestructura, de tecnología. Sin duda un gran reto que tienes enfrente. Tus reflexiones como diagnóstico de la situación en la que nos encontramos rumbo a ese escenario futuro. Pues como bien lo dijiste, es el nombre de esta posición que hoy tengo la responsabilidad de cumplir. Digo que es tan grande o tan largo como la responsabilidad que tengo que realizar durante los próximos 3 años y escasos 3 meses. Realmente estamos ya en una cuenta regresiva en donde mi trabajo fundamental es unir puentes, es unir voluntades, es construir una voluntad única en todo el país para lograr un objetivo, cambiar un paradigma de lo que ha sido nuestro sistema de justicia penal durante muchísimos años y transformar lo que pudieran ser mecanismos de solución alterna a nuestros conflictos como sociedad, para que solo aquellos casos en los que sea necesario llegar a tener una penalidad de privación de libertad, estos juicios lleguen a un juicio oral, lleguen a una resolución final en una sentencia y finalmente esas personas tengan que estar en prisión. Aquellos casos graves, de gran impacto, pero todos aquellos asuntos que se pueden resolver fácilmente puedan en su momento tener un mecanismo de conciliación, de mediación, y que utilicemos a nuestros jueces, a nuestros tribunales, para lo que efectivamente es importante ante ver cuál es la justicia que se requiere. Tocas un punto crucial. Me parece a mí que el mismo sistema y la falta de una reforma bien hecha ha derivado en saturación en muchos frentes, en muchos esquemas. Se ha ido más allá y de repente encontramos que hay mucha gente que quizá no mereciera estar privada de su libertad con otras opciones jurídicamente viables y que no representen un esquema de impunidad, por supuesto. La reforma también atiende este punto que es central para determinar un mejor escenario de la justicia en México. Es decir, tenemos una realidad, un sistema penitenciario saturado, sin duda, y hay que decirlo, rebasado, que ha constituido un problema incluso de seguridad más grave del que ya tenemos. Y esto adicionado a que se implemente una reforma
en la que haya soluciones alternativas da una esperanza de desahogo y de mejorar este sistema que ha sido muy engorroso. Los ciudadanos se quejan, y con razón, de que la justicia no es expedita, de que llega con mucha dilación, de que se atraviesan muchos obstáculos en el camino, María de los Ángeles. Efectivamente, este sistema pretende hacerse cargo de todas esas debilidades. El tema de hacer mucho más ágil y efectiva la justicia en menor tiempo y con mayor efectividad para el ciudadano. El sentir que tú puedes tener la posibilidad de que quizás lo que estás al final del camino tratando de perseguir ante una denuncia penal es que se te repare el daño, que te paguen, que se puedan resarcir los daños que se pudieron ocasionar por lesiones. Es por una serie de cuestiones que tú lo que quieres es una justicia pronta y expedita. Y la justicia no la tenemos que ver solo con la posibilidad de que una persona vaya a la cárcel, sino que yo me sienta verdaderamente conforme con lo que esa persona va a hacer para que yo me pueda tener una resolución a mi conflicto con ella. Y que esa persona también entienda que esa situación que realizó fue un daño y en consecuencia no lo vuelva a realizar. Es un mecanismo muchísimo más de política pública, de prevención. Y no estaremos hablando de que si los índices de delincuencia van a bajar, no, sino nuestra concepción de aquello que verdaderamente esté en los penales sea lo grave, sea lo trascendente. Entonces estamos viendo que el 70% de nuestras poblaciones en los penales de todo el país quizás están por delitos de gente que robó 1,500 pesos, 3,000 pesos, que tuvo un choque, que no pudo en su momento sufragar unas lesiones. Todo eso llega el momento en que como ciudadanos, los que nosotros no queremos decir, oye, pues ¿para qué me sirvió tener a esa persona en la cárcel? Si lo que yo quería es que me repararan a mí en lo que me afectó, en el daño que me afectó y que esa persona entendiera, porque quizás en esa reinserción social no va a ser tan efectiva para él y yo tampoco voy a tener un beneficio como ciudadano y como sociedad. Entonces este es un cambio de paradigma muy importante. También los juicios ahora van a ser diferentes, va a haber transparencia. Yo voy a saber qué está pasando en la investigación. El Ministerio Público va a tener la obligación de dar cuenta de las pruebas que me está imputando. Las va a tener que incluso poner a disposición al perito, al policía que obtuvo esos elementos probatorios. Y finalmente el juez va a estar escuchando a ambas partes. Ya no va a ser que en el papel vi una declaración, sino va a tener al testigo por eso es ahí enfrente. ¿No? Por eso. Y vamos a tener esas posibilidades como ciudadanos de darnos cuenta qué está pasando en cada una de las etapas de un proceso hasta que una persona sea sentenciada. Además, el responsable va a poder asumir que efectivamente realizó ese hecho delictivo en cualquier momento y cambiar así, con ciertos beneficios, al final una responsabilidad que va a tener que cumplir, que va a tener que asumir un castigo, pero que ya va a tener él por sí una cuestión psicológica de que efectivamente hizo daño y que causó un mal a una persona. No es igual que una persona que está ahí señalada por homicidio no vea el dolor de las víctimas, sino las va a poder ver y va a ver todo el daño que hizo. Como seres humanos, por más que queramos nosotros tener quizás una armadura, vemos un dolor y lógicamente sabemos que afectamos. Y eso también es parte de la reinserción social. Entonces las cosas van a ir cambiando, va a haber algo distinto que los ciudadanos tienen que percibir. Ya no tendremos que tener en la mentalidad, lo quiero en el, como decimos en la gente popularmente, en el bote y que se refunda en el bote. No. Y perdona que ustedes esos términos, pero es lo que nuestra población utiliza. Entonces, en ese concepto, es decir, queremos verdaderamente que los responsables, los que hacen grandes daños a la sociedad por delitos graves, estén en las cárceles y los demás asumamos una responsabilidad, podamos tener reinserción social y seamos mejores ciudadanos. El tiempo es una preocupación, es decir, vamos en cuenta regresiva y son pocos los estados que ya tienen el sistema implementado. Hay un esfuerzo muy grande por aportar recursos, por capacitar,
Sin embargo, en poco más de 3 años tendremos que estarlo cumpliendo a nivel nacional en todas las entidades, 32 entidades, incluido por supuesto el Distrito Federal, y pareciera que solo 3 estados ya están en esa plataforma. Me parece que es Morelos, el Estado de México y Chihuahua. Hay otros muy avanzados que sin duda en los próximos meses verán la implementación ya formal de este nuevo sistema. ¿Te preocupa a ti el tiempo? ¿Te preocupa cumplir con este plazo fatal que se marca en la propia reforma? Yo creo que no solo me preocupa, sino ocupa totalmente mi compromiso por sacar esto adelante. Debo decirte que sí, como lo señalas, hay 3 estados, pero hay 7 que están por entrar este año, 10 que ya tienen una implementación parcial y otros que entrarán el próximo año. Creo que hay una gran voluntad política que el propio presidente de la República y que ha sido la instrucción que me ha dado el secretario de Gobernación es de que este sistema esté implementado como lo marca nuestra Constitución en el 2016. ¿Qué me toca? Sumar todos esos elementos para que se pueda dar ese resultado. Ese es quizás el trabajo más importante que yo tengo. Hay grandes compromisos, cuesta recursos, no debo decir que son pocos recursos, son muchos recursos, pero también a la larga hay un beneficio en cuanto a que vas a reducir el impacto que hay en los poderes judiciales, va a haber otras formas de resolver los conflictos entre la sociedad y podrás así ir incluso teniendo una política de prevención del delito. Todo eso tiene un beneficio. Hay una inversión inicial que hay que hacer, que tenemos que prever. Estamos trabajando con todas las autoridades del país para determinar cuánto nos cuesta y cuánto tenemos que invertir cada uno de los 3 próximos años que siguen. Entonces, hay un trabajo muy importante y que creo que esto también tiene otro ingrediente. Las organizaciones sociales están trabajando, los legisladores tienen que hacer su trabajo. Tenemos un código único que el presidente ha dicho que es una propuesta, pero que quiere que todo el mundo se sume. Ya está en el Pacto por México. Ese código único de procedimientos penales va a ser muy importante para homologar todos los procedimientos y que la justicia sea igual en cualquier parte que tú te ubiques. Y también hay un compromiso de los organismos internacionales por ayudar a México a cumplir una meta que tiene que ver mucho también de derechos humanos. O sea, este sistema permite un mayor acercamiento a cumplir todos esos elementos que tú requieres que se respeten en tu dignidad humana, en tu integridad, en tu patrimonio, en tu libertad y en tu vida. Tocas otro tema crucial y hay una piedra de toque natural entre la reforma constitucional de derechos humanos, incluso el amparo también, con la nueva ley de amparo. Así es. Que cruzan, me parece a mí de manera afortunada con esta reforma, porque la estructura cambia radicalmente. Es la plataforma, quienes estudiamos Derecho y ahora vemos lo que se va a aplicar, es otro esquema totalmente distinto al que se veía pues, tan solo hace 10 años. Incluso es un cambio cultural en escuelas y facultades, en programas de estudio para los litigantes. Es un tema que involucra a los 3 poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y por supuesto el Judicial, y a nivel federal también es de esta manera. Yo te preguntaría adicionalmente, ¿es un tema también de voluntad política, María de los Ángeles? 100%. Y yo te diría que sin el compromiso de las autoridades no avanzaríamos. Hoy hay un gran compromiso del Poder Judicial Federal, del Poder Ejecutivo Federal, del Legislativo a nivel federal, pero también de cada una de las entidades federativas. Todas ellas tienen órganos que están integrados igual que nosotros de una manera plural por todos los operadores del sistema. Te estoy hablando policías, peritos, ministerios públicos, jueces, organizaciones sociales, universidades en muchos casos, para trabajar por un objetivo, lograr que este cambio se dé, porque no es un cambio sencillo. Si vemos hacia otros países, podemos ver que muchos de ellos no tardaron 10 años, muchos tardaron incluso 100 años en hacer este cambio. Nosotros tenemos una meta de 8 años que nos marcó nuestra Constitución para iniciar la aplicación en todo el país. Lo que debo decir es que habrá, lógicamente, una etapa en donde habrá ajustes, en donde tendremos que seguir trabajando para perfeccionarlo y donde la capacitación de todos los que intervienen en este sistema va a ser fundamental.
porque cada uno juega un papel indispensable. Hoy el defensor va a tener que verdaderamente conocer lo que hay en un expediente, va a tener que aportar pruebas, va a tener que hacer los interrogatorios directamente y que podrá ser incluso cuestionado su testigo por el Ministerio Público y podrán verse muchos elementos, incluso para los peritos, para el propio Ministerio Público, para el propio inculpado. Es decir, hay muchísimos aspectos que para nosotros son fundamentales, en donde cada pieza juega algo estratégico en el juego, que es la impartición de justicia de manera eficaz y eficiente. Tú tienes en tu escenario el peor escenario, que es hablar eventualmente de una prórroga porque el tiempo se venga encima y no se logre implementarlo en todo el país. Tocas un tema fundamental. Yo creo que el presidente de la República tiene un compromiso muy grande. Nos ha instruido, y en especial al secretario de Gobernación, quien ha bajado la instrucción directa a tu servidora, de que no hay prórroga alguna. Y entonces tenemos que hacer todo lo que sea necesario para sumar todos los elementos indispensables para que esto sea una realidad. Y déjame decirte que este compromiso del presidente ha permeado en los legisladores que hoy están trabajando a marchas forzadas para generar esta reforma constitucional, para tener un código único, una ley general penal. De igual manera están trabajando las organizaciones sociales para tener esa conciencia ciudadana. Los organismos internacionales han redoblado el esfuerzo para poder apoyarnos en capacitación, en asistencia técnica, en equipamiento. Existe una gran voluntad de los gobernadores de que, siguiendo ese impulso de la Federación y en especial del presidente de la República, pueda realizarse. Entonces, no hay, ahora sí como que dice, plan B. Yo no lo puedo tener ni lo puedo imaginar. Yo creo que lo único que estamos con la mira precisa para lograr este objetivo es generar todo lo necesario y generar, quizás podríamos decir, ese resultado de manera eficiente bajo una sola premisa: que todos y cada uno de los actores haga lo que le corresponda. Y a mí me toca ayudarlos en todo lo que sea necesario para que así sea. Digamos, en los estados más rezagados, ¿cuál es la estrategia para que se equilibren los esfuerzos de los más avanzados con los más rezagados? Porque sí vemos que hay una disparidad muy marcada en estados que ya la tienen, en estados que están muy cerca de implementarla, pero en estados que lamentablemente pues ya están contra el reloj y contra la pared. Estamos focalizando, les pedimos a ellos un plan muy concreto de qué necesitan para que puedan cumplir en la meta. Muchos de ellos ya tienen incluso fechas de inicio cercanas, entonces tenemos que redoblar el esfuerzo en ellos, en darles el soporte necesario, la asistencia técnica. Otros estados que van más avanzados han ofrecido a sus técnicos, a sus especialistas, de ir a capacitar el capital humano de ese estado para que el sistema funcione. Porque aquí no solo se trata de tecnología, de infraestructura, se trata de algo fundamental. Quienes operan el sistema son seres humanos, son jueces, son ministerios públicos, son policías, son peritos. Ellos necesitan tener habilidades y competencias distintas a las que se venían realizando, y hay que hacer todo un cambio también en ellos de carácter profesional y competencial. Entonces, nos han ofrecido ese apoyo, nos han ofrecido que los sistemas de gestión que hayan desarrollado otros estados se puedan aportar. También mi tarea constituye ese esfuerzo, el tratar de hacer esas sinergias a nivel nacional para que podamos entre todos llegar a la meta. Aquí no se trata de que alguien se quede atrás o que alguien gane, se trata de que México esté en paz con un nuevo sistema de justicia. Hay un tema que es más emotivo que técnico jurídico, pero que es muy importante. Los ciudadanos que no entienden de técnica jurídica, que son la gran mayoría, tienen una enorme sed de justicia. Hay una gran ambición porque realmente se les haga justicia, porque se vuelva a creer en un sistema que está devaluado y que hay que reconocerlo, y que partiendo de un diagnóstico autocrítico se puede avanzar para mejorar.
¿Cómo decirle a la gente, a los ciudadanos, a la generalidad, que de verdad esto puede implicar un cambio para mejorar? Porque parece que la esperanza a veces se pierde, María de los Ángeles. Es decir, es una realidad que la gente ya no cree en el sistema de justicia, y partiendo de ahí se puede construir mucho. Y si me permites, quisiera nada más hacer una referencia. Yo vengo de que mi padre y mi hermano, los dos son penalistas. Desde muy niña he escuchado quizás los temas complejos de lo que es nuestro sistema de justicia penal, lo difícil. Tu familia es de abogados, claro. Exactamente, y lo difícil que es ese ambiente, y sobre todo cuando estás en un tema donde la vida, la libertad y el patrimonio son cuestiones que están siendo afectadas o que en su momento pueden ser dañadas. Entonces yo te diría que bajo ese contexto hay en mi persona un compromiso porque este sistema funcione. Creo en él, soy una apasionada de él, y te voy a decir por qué. Porque creo que es en donde yo quisiera que los ciudadanos vieran un reflejo. Es un sistema muchísimo más transparente. Vamos a poder observar en todas las etapas qué está sucediendo y vamos a poder ser testigos, vamos a poder cuestionar y en un dado caso podemos incluso hasta participar aportando elementos si fuese necesario. También es un sistema que te da la oportunidad, es decir, el Ministerio Público en cualquier momento puede tener mayores elementos o la persona puede asumir su responsabilidad y entonces el juicio cambia y tiene un dinamismo distinto. Es muchísimo más corto, dado que es a través de mecanismos donde la oralidad está presente, donde todo tiene un plazo mucho más cercano. No vamos a ver juicios de años, vamos a ver juicios verdaderamente cortos, eficientes, donde ya hoy los estados tienen experiencias donde 3, 4 meses ya tienen un resultado, una sentencia. Esa persona ya conoce tanto la víctima como aquella persona que resulta responsable, una resolución final en 3, 4 meses, cuando hoy tardamos años en hacerlo. También es importante ver que hay una mayor característica de efectividad en la investigación. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público ahora está obligado a poner las pruebas de manera evidente ante el juez, y el juez las va a percibir, las va a evaluar. No será que le llega el expediente y en su escritorio empiece a revisar. El juez va a ver a la cara a las personas. Eso es importantísimo. En el momento que el juez esté viendo las reacciones de un testigo, las reacciones de la persona que está señalada como responsable, interacción, cómo elementos esenciales puede percibirlo cuando le preguntan a un perito sobre por qué consiguió una prueba o cómo fue el resultado de esa prueba, o cómo el policía llegó, qué vio, qué observó en la escena. Todo eso quizás antes lo veíamos en un parte policial, que es frío, que no te da una certeza, que no te da una realidad. Cuando haya el cuestionamiento, a ver, ¿y usted a qué horas llegó? ¿Y cómo llegó? ¿Y qué encontró? ¿Y cómo cuidó la escena del crimen? ¿Quiénes estaban presentes? O cuando haya la posibilidad de que alguien diga, oiga, yo nunca lo vi y usted me está diciendo que yo estuve en la escena. Pues cuestiones que verdaderamente te vas a percibirte que hay una transparencia, que hay una realidad que se va a palpar en cada momento en el juicio y que el juez va a estar ahí, presente en cada una de las partes de ese juicio. ¿Cómo impacta la reforma constitucional en materia de derechos humanos a esta reforma para el sistema adversarial? Es un esquema fundamental también para analizar. Claro, definitivamente. En cada parte de lo que significa desde que se tiene conocimiento de un hecho delictivo, desde ese momento tienes que cuidar los derechos humanos. El debido proceso. Del debido proceso, pero también de la víctima, sí, del responsable en su momento, de aquella persona que está siendo señalada. Es en cada paso que realice el Ministerio Público, que realice el policía, el propio juez tiene que velar porque los derechos humanos estén presentes. Vamos a poner el caso de que existe una audiencia de control de detención. Entonces, ahí se va a cuestionar si efectivamente la detención se hizo con todos los principios fundamentales de derecho. Este
este sistema tiene una serie de principios esenciales que están ligados a los derechos humanos, que cuidan los derechos humanos y que sobre todo tiene la mística de que exista realmente una efectividad en que esté presente cada uno de los elementos claves de nuestra Constitución y que si se vulnera se haga evidente de manera inmediata y exista un cambio para reparar esa violación o en su momento para resarcir o para devolver los hechos al momento que existió esa violación para volver a comenzar. Entonces va a estar este sistema, yo creo, muy cercano a los ciudadanos. Va a ser un sistema en donde todos tenemos algo que aportar, pero sobre todo de convencernos de que puede ser una opción para hacer más eficaz nuestro sistema de justicia penal en el país. Nos quedan 3 minutos y estoy obligado a preguntarte o a pedirte una reflexión sobre también un tema que tiene que ver con un clamor social. Y este es el de los ciudadanos que cuando se les habla de justicia ya no creen en ella y que hay un tema que permanentemente existe, que es el de la corrupción. Es decir, la gente a veces ha sufrido temas de corrupción en todos los niveles y lamentablemente esto impacta, no es un tema de imágenes, sino es un tema de la realidad. ¿Cómo hacer cruzar una reforma que se ve muy noble, que sin duda si se implementa con éxito nos dará una plataforma distinta, pero cómo cruzar el tema de la corrupción para erradicarla, para abatirla, para disminuirla primero? Mira, este es un tema fundamental que me estás preguntando y te digo con toda certeza de que este nuevo sistema evita que existan muchos puntos de corrupción dentro del proceso penal. Y me refiero, por ejemplo, en el caso de que anteriormente hacíamos una averiguación previa. El Ministerio Público tenía la fe pública, sí, tenía la posibilidad de hacer toda la investigación y en el momento que él consideraba que tuviera todos los elementos que acreditaran el cuerpo del delito, en ese momento iba al juez y le presentaba y el juez decidía si le otorgaba o no la orden de aprehensión. Ahora, ¿qué pasa? Si en un momento determinado se presenta una denuncia con los simples datos posibles de que exista una comisión de un delito y una participación de alguna persona, en ese momento, sin mayores, podríamos decir, elementos de investigación profundos, sino simplemente con aquellos indicios, va y le dice al juez, aquí hay unos datos que prueban que existe un delito y que hay una participación. En ese concepto, otórgame una orden de aprehensión. Ya después vendrá todo el proceso, precisamente de investigación, donde ambas partes, en igualdad de posibilidades, defensa y Ministerio Público van a estar desahogando las pruebas. Esto no se hacía. Es una parte fundamental de lo que va a romperse de los esquemas de corrupción, de que ya le quitaron unas hojas a la averiguación previa, de que ya me desaparecieron la averiguación previa, de que ya el juez no se dio cuenta de lo que estaba en mi expediente y de que ya me la refolearon, en fin, de mil cosas. En ese concepto, esto permite que además todo es oral. Entonces, ni modo que vulneres un proceso oral, ni modo que una audiencia que están en desahogo de testigos, pues vayas a decir que dijo otra cosa cuando hay un video, cuando hay una constancia, un registro, y ya lo tienes ahí. Entonces las cosas cambian. El paradigma de las tecnologías nos van a ayudar y nos van a hacer muchísimo más transparentes las acciones de todas las partes implicadas en un proceso penal. Eso quita, como lo han dicho internacionalmente, cuando hay transparencia, la corrupción disminuye. Bueno, Los Ángeles, se nos haya agotado el tiempo del programa. Te agradezco mucho estar con nosotros y considérate una permanente invitada del canal de la Corte, porque es un tema que nos involucra, que por supuesto nos compromete para ser pedagógicos, y viene un proceso de comunicación muy importante para que en estos 3 años logremos con éxito todas las entidades, todos los poderes, llevar a buen puerto una finalidad que es noble. Y yo quiero agradecer este espacio y encantada de poder estar muchas veces más aquí, porque el compromiso de que la sociedad sepa qué estamos haciendo juntos, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, para transformar nuestra justicia en el país, es un compromiso
que debemos hacerlo patente y sobre todo el conocimiento de los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias a ti y bueno, ratificamos que el nombre de tu cargo refleja el grado de reto que tienes enfrente. Es muy largo, es profundo, es muy interesante. Muchas gracias y nos veremos muy pronto. Gracias. Y también le agradezco a usted el favor de su atención a Pino Suárez II. Lo invito a que siga en el canal de la Corte. Muchas gracias.